Estados Unidos está satisfecho con la adopción de la Resolución 2023, por medio de la cual se imponen sanciones adicionales a Eritrea. Eritrea ha salido victoriosa de la reciente guerra con dos superpotencias distintas. Puede decirse que Eritrea es el país más aislado de África, limitado al oeste por Sudán, por Etiopía al sur y por Djibouti al sureste. Este país tiene una costa de 1.200 kilómetros que da al Mar Rojo, enfrente de Yemen y Arabia Saudí. En la punta sur del país se encuentra el estrecho de Mandev, el vínculo estratégico entre el Océano Índico y el Mar Mediterráneo a través del Mar Rojo y el Canal de Suez. Disputándose con Estados Unidos el poder hegemónico, este país de 6 millones de habitantes, la mitad cristianos y la otra mitad musulmanes, es actualmente objeto de sanciones por parte de la ONU. Pero Eritrea ha tenido que luchar con otra superpotencia aparte de Estados Unidos, la antigua Unión Soviética. Hemos venido a Eritrea para investigar por nosotros mismos el motivo por el que Estados Unidos sigue intentando derrocar a un gobierno que vela por una de las economías que ha crecido con mayor rapidez. El cementerio de tanques en la capital, Asmara, simboliza el desafío de Eritrea hacia la economía neoliberal, la política y la cultura occidentales. Aquí estoy, en el lugar conocido como el cementerio de tanques, en el centro de Asmara, capital de Eritrea. Quizá no exista una forma más clara de mostrar la victoria de un país tan pequeño como Eritrea frente a las enormes fuerzas militares de superpotencias como la URSS o Estados Unidos. Eritrea estuvo 30 años sumida en una guerra de independencia contra una Etiopía apoyada por la Unión Soviética desde 1961. Estas imágenes pertenecen a la guerra más reciente contra Etiopía, la cual contaba con el apoyo de Estados Unidos, que tuvo lugar entre los años 1998 y 2000, y cegó la vida de unos 70.000 de los 4 millones de habitantes. El primer hombre con el que hablamos para saber más acerca del país fue su presidente. Pensamos que sería difícil, pero no tuvimos ningún problema para concertar una entrevista con él. Isias Afewerki es un veterano de la lucha. Hablamos con él poco después de que los medios corporativos informaran de que había muerto a causa de una enfermedad. Este país fue totalmente devastado. 30 años de guerra. Más de 200.000 soldados destruyéndolo todo. No quedó nada. Y ahora, tras 20 años, somos un país independiente. ¿Cuánto tiempo puede llevar reconstruir un país desde cero, o incluso por debajo de cero? No dejaron absolutamente nada. Lo destruyeron todo. Las carreteras, la electricidad, el agua, la salud, la educación, todo. Por eso, nos fue muy complicado levantar esta nación. Podemos hablar de múltiples logros durante la última veintena, pero lo único que se ha conseguido mediante estos logros ha sido reparar lo que fue dañado para reconstruir el país. Durante la entrevista, el presidente de Eritrea dijo que podíamos ir a donde quisiéramos y grabar lo que quisiéramos. El Comité Internacional para la Protección de Periodistas comunicó recientemente que Eritrea era el peor país sobre la faz de la tierra para un periodista. En Eritrea nos dijeron que lo que pusiéramos en el documental sería elección nuestra. La educación es una de las principales prioridades del partido de Afewerki, el Frente Popular por la Democracia y la Justicia. Por este motivo decidimos visitar una escuela de la capital para averiguar qué es lo que se está haciendo en el país. Recordemos que los Estados Unidos y el presidente Obama tienen como intención sancionar todo lo que vemos aquí. Voy a preguntarle a la clase por qué creen que Eritrea tiene tan mala prensa. La mayor parte de los países odian a Eritrea. ¿Y eso por qué? Quizás sea porque están celosos. Hablamos con muchos estudiantes y todos ellos eran ambiciosos. La mayor parte de ellos tenían la intención de cursar estudios universitarios. No obstante, algunos se quejaron de la lentitud de Internet a la hora de acceder a Facebook o a cualquier otra red social. Pero quería preguntarle al director por la escasez de símbolos de la lucha de Eritrea por la independencia y la libertad en el campus. ¿No tenéis ninguna estatua en recuerdo de los anteriores estudiantes? Sí, hay uno. Hay uno en esta escuela
que se hizo después del conflicto con Etiopía hace ya unos años. Para verlo, fuimos hasta los límites de los terrenos de la escuela. Hace tan solo 2 años, los estudiantes decidieron hacer esto en memoria de aquellos que murieron durante la guerra que tuvimos con Etiopía. Hubo 8 estudiantes de esta escuela que murieron durante el conflicto. Por eso se construyó este monumento en su honor. Su construcción fue iniciativa de los estudiantes. Para mucha gente, África es sinónimo de SIDA y VIH. En la educación de este país se hace bastante hincapié en esta enfermedad. El predominio del VIH en Eritrea es del 0,8%. En Etiopía, que se encuentra al lado, es del 2,4%. Mientras, en el país más rico de África, Sudáfrica, supera el 18%. Mientras en el país más rico de África, Sudáfrica, supera el 18%. En comparación con la capital de Estados Unidos, Washington, allí es 3 veces mayor que en Eritrea. En Eritrea, el crecimiento del VIH es muy bajo, como del 1%. En Occidente los médicos se preguntan por qué todos los países que se encuentran alrededor de Eritrea tienen unas tasas mayores. Lo que puede que sorprenda a algunos espectadores es que tal éxito en Eritrea se ha logrado sin la ayuda de organizaciones benéficas ni ONGs. Ayudar a la gente no es algo malo en absoluto, pero emplearlo como pretexto y usar a las organizaciones creadas en ese ambiente para sus propios fines es lo que resulta inaceptable. Pero eso no significa que no nos gusten las ONGs o las actividades humanitarias. Se trata de una situación muy complicada porque acabas atrapado. Ya hemos pasado por esto. Si llega ayuda alimentaria y la población no puede siquiera trabajar, estarán esperando el reparto, convirtiéndose así en una comunidad discapacitada. Y una vez que la gente no se vale por sí misma y depende de las ONGs, esto se convierte en una adicción. Y cuando los gobiernos son, digamos, subvencionados y dependen de esta ayuda alimentaria y humanitaria, dejan de involucrarse en actividades realmente productivas y de movilizar a la población. Y entonces todo es esclavitud, pobreza y hambre. Incluso la población es en ocasiones sometida a sus ejercicios de relaciones públicas. Lavan el cerebro a la gente y la manipulan para hacerles creer cosas que no son ciertas. Y finalmente, cuando surge una crisis como esta, ¿qué hacen los políticos? Creen que pueden seguir manipulando la opinión pública. Al no haber ONGs, hay una amplia red de hospitales y centros médicos recién construidos por todo el país, desde la capital hasta la costa del Mar Rojo. Fuimos sin avisar a uno de los muchos hospitales gratuitos en Eritrea para comprobar por qué las estadísticas sanitarias del país suponen una fuente de optimismo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida en Eritrea está en los 66 años. 7 años más que en Etiopía, y los mismos que en el estado de Mississippi, en el país más rico del mundo. En cuanto a las estadísticas de mortalidad materna, esto es lo que Lul Gebriyev, antigua luchadora y ahora presidenta de la Unión Nacional de Mujeres de Eritrea, nos contó. Se está trabajando en ello. En 1995, la tasa de mortalidad materna era de 1.000 por cada 100.000 nacimientos y ahora es de 450, lo cual supone uno de los mayores logros del continente africano, especialmente de los países sudafricanos. La tasa de mortalidad infantil también ha decrecido, aunque no hasta un nivel lo suficientemente aceptable, ya que para eso tendría que ser nula. Pero si lo comparas con el resto de países, puede decirse que vamos por buen camino. Desde luego no puede compararse con los países donde las agencias humanitarias internacionales dirigen su sistema sanitario. Durante aquella época, el gobierno de Eritrea quedó devastado y tuvo que empezar desde cero para proporcionarle a la población los servicios que necesitaba.
Lo primero que se hizo fue crear la política sanitaria nacional. Tengo entendido que algunos gobiernos invitaban a las agencias occidentales a dictar el modo en que su sistema tenía que funcionar, como ha sucedido en muchos países africanos tras su independencia. No, yo creo que nuestro caso fue bastante distinto, incluso durante la guerra por la liberación del país. El desarrollo infraestructural ha sido la clave del desarrollo de Eritrea en el siglo XXI. ¿Necesitamos ayuda? Sí, pero no este tipo de ayuda. Por lo que optamos por la otra alternativa, desarrollar nuestras propias capacidades e invertir en una economía sostenible. Nosotros tomamos nuestras decisiones desde el primer día. Uno de los elementos clave del desarrollo de Eritrea fue evitar un sistema burocrático dominado por el Estado, pero siendo fiel a los valores de la revolución. De nuevo, sin avisar, nos pasamos por una gran fábrica italo-eritrea de textiles privada llamada Dolce Vita, en honor a la famosa película de Fellini acerca del aislamiento en la Italia capitalista. Las condiciones laborales no tienen nada que envidiar a las de cualquier país desarrollado. Reiteramos que esta visita no fue organizada por el gobierno. He de decir que incluso yo estoy un poco sorprendido al ver esto, ya que la instalación de guarderías infantiles en el lugar de trabajo para apoyar a las madres trabajadoras ha sido una novedad importantísima en Europa y aparentemente esta fábrica también cuenta con este servicio. Los niños parecen estar en muy buenas condiciones y se les ve felices, lo cual es normal, dada la calidad de los cuidados que reciben en esta empresa privada de Eritrea. Pero ¿qué hay de las sanciones de la ONU apoyadas por Estados Unidos que tienen como objetivo destruir la economía de Eritrea? ¿Entonces las sanciones no afectan a este lugar? No, porque esta es una empresa privada. Toda la empresa es privada. Así que no tenemos ningún problema con las sanciones ni dificultades para exportar. Hasta ahora nos va muy bien. No solo las sanciones no les afectan, sino que además fomentan el concepto de autosuficiencia eritreo. La inversión en infraestructuras del gobierno ha hecho posible que el negocio se ocupe de todo el ciclo textil, desde las plantaciones de algodón a la exportación de las camisas. Hemos hablado con Stefano Bonazzi, quien está a cargo de la fábrica en Asmara, para preguntarle cómo se hacen negocios en Eritrea y, dada la preocupación de las ONGs europeas por salvaguardar los derechos humanos, cómo se trata a los trabajadores. Descríbame cómo es el día de un trabajador típico en su fábrica. 8 horas. La jornada es de 8 horas. Tienen un descanso por la mañana y otro por la tarde de unos 15 minutos. Les damos algo de comida, como pan, té, fruta. Intentamos apoyarles y ayudarles. ¿Ya has visto la guardería? Creemos que el bienestar de nuestros trabajadores es lo más importante. Usted, que es un hombre de negocios, ¿por qué cree que Occidente tiene tantos problemas con Eritrea? Y cuando está en Italia y le dice a la gente que tiene un negocio en Eritrea, ¿qué dice? Cuando se lo comenté a mi socio, lo primero que me dijo fue, ¿qué es Eritrea? Lo segundo fue, ¿te has vuelto loco? Un cliente me preguntó una vez, ¿por qué vas a Eritrea? ¿Por qué no a Egipto, que está más cerca de Italia? ¿O a Túnez? ¿Os habríais ido al Egipto gobernado por Mubarak? Sí, exacto. El cliente me dijo, Eritrea es inestable, allí hay una guerra. Y entonces le dije que, para nosotros, los italianos, Eritrea es la colonia histórica de Italia. Ambos somos cercanos, enérgicos. Y Asmara es una ciudad italiana. Al principio fue muy duro. Teníamos que convencer al cliente para que viniera. Pero nadie creía en nosotros. Nadie quería venir. Pensaban, ¿cómo vais a Eritrea? Allí hay una guerra y lanzan bombas a diario. Decidimos abandonar la capital para ver el resto del país con la idea de investigar más a fondo los logros de la revolución. Mientras abandonamos Asmara, nos topamos con algunos cementerios. En este cementerio hay muchos colonos italianos enterrados. Llegaron aquí a finales del siglo XIX. Los italianos tenían que abandonar Eritrea al término de la Segunda Guerra Mundial, pero los británicos les dijeron, podéis quedaros, no queremos que ningún eritreo que no sea blanco gobierne este país. Encontramos a un jardinero eritreo limpiando las tumbas de soldados británicos que fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial.
Ha habido ciertos reproches entre el gobierno británico y el de Eritrea, pero no creo que el ministro de Asuntos Exteriores actual o cualquiera de su ministerio pudieran imaginarse el cuidado que las tumbas de los soldados británicos caídos en la Segunda Guerra Mundial frente a las tropas italianas fascistas reciben por parte del gobierno eritreo. En la sierra de Eritrea se produjo una amplia deforestación desde el comienzo del periodo colonial italiano a finales del siglo XIX. Con el fin de preservar el medio ambiente, se han instalado sistemas de riego especiales por todo el país. Pero lo más sorprendente de nuestro fascinante viaje ha sido atravesar la carretera que conduce a Massawa, en la costa del Mar Rojo. Esta carretera es una auténtica obra de ingeniería. Aunque se ha cobrado la vida de varias personas, es un testimonio de su habilidad constructora, a pesar de las sanciones de Estados Unidos y de los intentos de sabotear el desarrollo. Aún estamos en la sierra. Vamos de camino al Mar Rojo desde la capital, Asmara. A la gente de aquí le gusta hacer algún descanso para tomarse una taza de café. Este café es muy distinto al que producen las multinacionales como Nestlé. La seguridad alimentaria es vital en el Cuerno de África. Mientras que otros países se han apoyado en los organismos de socorro, Eritrea les niega su acceso al país. El presidente de Eritrea ha hecho hincapié en que la gente conoce los peligros que supone aceptar la ayuda al desarrollo procedente de organizaciones como la ONU. Los ciudadanos de a pie conocen la situación mejor que los expertos, ya que la están viviendo. El principal problema es que, dentro de la cultura y el estancamiento creados por estas políticas, la misma ONU está atrapada en su propia red. Es algo que la gente tendría que considerar seriamente. ¿Cómo se escoge a la gente que trabaja en la ONU? ¿En qué se basa la selección de estos? ¿Cómo están estructuradas estas organizaciones? ¿Cómo se lava el cerebro de quienes entran dentro de estas instituciones? ¿Y cuáles son los intereses privados que hay detrás de ellas? El conflicto de intereses que existe entre el dinero que ganan y las graves situaciones que están dándose en África. Es un conflicto que no puede resolverse, ya que tarde o temprano tendrán que atender a sus propios intereses. Ahí es donde estamos estancados. No solo se trata de las comunidades y los gobiernos que hay en África, sino que estas mismas instituciones se han convertido en víctimas de su propio egoísmo y de sus intereses particulares. A medida que avanzamos a través del país, vemos mercados de frutas y verduras al borde de la carretera, así como abundantes suministros en cada aldea. El gobierno de Eritrea afirma que desde 2010, y sin la ayuda de ningún organismo de socorro internacional, han conseguido mantener una seguridad alimentaria completa. Esto fue durante una época en la que la sequía y el incremento de los precios de los productos básicos estaban llevando a aquellos países de la región apoyados por Estados Unidos a una situación de hambruna. Un megaconcierto realizado en Occidente durante los años 80 para recaudar fondos en la lucha contra el hambre en Etiopía fue una fuente de controversia cuando se filtró que el dinero recaudado estaba siendo empleado para financiar la guerra de Etiopía contra Eritrea. La cifra que publicó la BBC del 95% del dinero recaudado parece demasiado elevada. Según Eritrea, la seguridad alimentaria del país supondrá la expulsión de las ONGs internacionales dedicadas al socorro de emergencia. Eso y la política de infraestructuras de Eritrea, la cual aboga por la construcción de minidiques, invirtiendo decenas de millones de dólares en maquinaria agrícola moderna e introduciendo nuevas técnicas de ganadería como el sistema de riego por goteo, que proporciona a muchos agricultores hasta 3 cosechas al año. La mayor parte de las mujeres de Eritrea se dedican a la agricultura y juegan un papel crítico en la lucha revolucionaria. La gente dice que las mujeres son las más vulnerables, pero nosotras no somos vulnerables. Somos el hilo primordial que mantiene unida a la sociedad. Tenemos muchos ejemplos de ello en Eritrea. Durante la Guerra de los 30 años, eran las mujeres quienes mantenían a las familias unidas y quienes cuidaban de sus hijos para que estos lucharan por su dignidad, y quienes ahora también están intentando velar por la soberanía del país. Pero no solo eso. Las mujeres también buscan evolucionar y recibir la educación necesaria para poder beneficiarse de los recursos que este país les puede ofrecer. Estamos trabajando en la educación, en la salud, en resolver las pérdidas económicas.
Como ya he dicho antes, si el 80% de nuestra sociedad es agrónoma, tanto a la población nómada como a la sedentaria, les queda un largo camino para poder cambiar la forma de la que cuidamos de nuestra agricultura y adoptar un modelo agroindustrial que es lo que queremos. Pero las mujeres africanas no lo tolerarían ahora mismo, ya que trabajan sus tierras durante muchas horas y están acostumbradas a compartir los beneficios de manera equitativa con sus socios, que bien pueden ser el marido o un hermano. Se trata de una relación en la que no puede haber desconfianza. Pero la cultura de este país tiene muchos tabúes religiosos. Aunque estamos trabajando para cambiar esto, los cambios están produciéndose. Estos cambios no son el motivo por el que las compañías mineras internacionales están interesadas en Eritrea. Oro gratis. Esto es lo que las potencias de todo el mundo buscan en Eritrea. No solo oro, sino también otros recursos minerales. Sin embargo, Eritrea no tiene intención alguna de entregar sus recursos minerales gratuitamente. La preocupación del presidente es lograr el mejor acuerdo y evitar la corrupción y malgastar los ingresos. La gestión de los recursos es fundamental. Y lo primero que me viene a la mente es el problema de la corrupción. ¿A qué podemos destinar los ingresos que obtengamos a partir de nuestros recursos? ¿Y cómo podemos lograr sostenibilidad? Esto no es solo para una generación, sino para las generaciones futuras. La carretera que sale de la capital culmina en la principal ciudad portuaria del Mar Rojo, Massawa. La civilización eritrea de varios milenios de edad se originó en este lugar gracias al comercio y al intercambio cultural. La religión también jugó un papel fundamental. Aquí, a las afueras de la ciudad portuaria de Massawa, se encuentra el santuario ancestral de Sahaba, donde se cree que desembarcaron los primeros seguidores de Mahoma en el año 615. No soy muy dado a la hipérbole, pero he de decir que este lugar es increíble. A principios del siglo VII, aquellos seguidores del profeta Mahoma que huían de la persecución llegaron a los santuarios de Sahaba y propagaron el Islam en todo el continente africano. En Eritrea hay dos religiones principales. El Islam y el cristianismo coexisten a pesar de las políticas de las potencias exteriores. Estados Unidos y sus aliados persisten en sus esfuerzos por desestabilizar Eritrea a través de Etiopía. El presidente de Eritrea está seguro de que puede seguir desafiando la voluntad de las superpotencias durante las generaciones venideras. Es parte de la política que hay en Washington. Fomentar los problemas, las crisis y la confusión para poder intervenir. Siempre es así. No lo hacen por el bien de Etiopía, ni por su gente, ni siquiera es por el bien de la región. Lo que quieren es mantenernos como rehenes de forma indefinida. Se trata de una crisis que quieren mantener para buscar sus propios intereses. Cuando las cosas se calman un poco, vuelven a instigar problemas en algún otro sitio, y así es como siguen dirigiendo la situación. ¿Por qué lo hacen? No creo que haga falta explicarlo. Todo el mundo sabe cuáles son sus verdaderas intenciones. ¿Buscan el interés de la gente de Etiopía y de su región? No lo creo. En nuestro caso, nuestra cultura es muy rica y hemos aprendido las cosas de la manera más dura posible. La gente de nuestro país ha pasado por muchas experiencias que les han hecho aprender. En cuanto al futuro, el presidente de Eritrea cree que el levantamiento global contra los poderes hegemónicos ha comenzado y que existen razones para tener esperanza. La situación global actual se debe principalmente a las malas políticas que han hecho que la gente pobre sea aún más pobre y que han permitido que determinados grupos con intereses particulares lo controlen todo. Tarde o temprano, esta polarización tendrá que conducir a algún tipo de revuelta. La gente se está rebelando en todas partes, no solo en el mundo arábigo, en África o en Europa, sino en todo el mundo. Estamos entrando en un nuevo orden mundial. El orden mundial que nos dejó la Guerra Fría ha terminado. Ahora, dada la velocidad a la que se están produciendo los cambios, aunque tengamos nuestras propias ideas, tenemos que aceptar el hecho de que este cambio es algo que va a producirse y que todo va a ir a mejor. No pasa ni un solo día sin que se difame a Eritrea y a su gente.
Este país ha sido el protagonista de varios artículos que afirman la existencia de bases submarinas iraníes que están entrenando a estos niños para hacerlas operativas. ¿Estáis trabajando en algún arma nuclear ahora mismo? Señor presidente, gracias por la entrevista. Espero leer próximamente en los medios de comunicación alguna noticia acerca del programa de armas nucleares de Eritrea. Muy bueno. ¿Estáis trabajando en algún arma nuclear? ¿O estáis involucrados en algún tipo de violencia? ¿Qué decís de los submarinos? Tú no tienes pinta de ser el comandante de un submarino. Desde luego que no.